Descubren un secreto increíble: chica pobre salva al hijo de un multimillonario en estado crítico. Valeria caminaba por las bulliciosas calles de Guadalajara, sintiendo el latido de la ciudad en cada paso. Con solo 22 años, había aprendido que la vida no era fácil, pero tampoco era amarga. Su madre siempre le decía que el verdadero tesoro estaba en la compasión y el amor por la familia. Cada día, en el mercado donde vendía frutas frescas, Valeria sonreía a los clientes dejando que su risa iluminara los momentos más difíciles. Pero esa tarde, mientras regresaba a casa con el sol como compañero, todo cambiaría. De repente, el sonido de un estruendo rompió la calma. Un coche de lujo se había volcado, y la multitud se agolpaba, sus miradas reflejaban temor y curiosidad. Valeria no dudó, su corazón le gritó que debía actuar. Corrió hacia el vehículo destrozado, donde un joven estaba atrapado. Era Santiago, el hijo de Miguel Altamirano, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. El pánico la invadió, pero en su interior, la voz de su madre resonaba: siempre ayuda a quien lo necesite. Con una fuerza que no sabía que tenía, Valeria arrastró a Santiago fuera del coche, sintiendo su pulso débil mientras hacía lo imposible para salvarlo. Una vez en el hospital, la atmósfera se tornó fría y tensa. Los Altamirano, visiblemente alterados, buscaban respuestas rápidas, y Valeria, intentando explicar la condición especial de Santiago, se encontró con miradas de desprecio. La doctoría ignoraba su voz, no veían en ella más que a una joven humildemente vestida. Se sintió como una intrusa en un mundo que siempre había mirado desde lejos. En su mente, la inseguridad se entrelazaba: que podía aportar una vendedora ante la magnificencia de los empresarios, pero el tiempo corría y Santiago seguía luchando por su vida. Valeria, con un espíritu indomable, se atrevió a usar sus conocimientos sobre remedios naturales que había aprendido de su abuela. Mientras ella recorría los pasillos del hospital, la familia Altamirano se volvía cada vez más desesperada, pero Valeria no se rendiría. Se acercó a Miguel, su mirada firme y su voz suave: sanar a Santiago es más que un tratamiento, se requiere amor y conexión. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días transcurrían, y Miguel se debatía entre su orgullo y su angustia. Valeria lo miraba y veía que detrás de su frialdad había un hombre roto, asustado por el posible destino de su hijo. La lucha interna de ambos se entrelazaba, mostrando que el amor y la dignidad podían surgir de los lugares más inesperados. En un momento crucial, Valeria se vio forzada a tomar una decisión que podría cambiarlo todo: usar la sabiduría de su abuela, arriesgando no solo su valor, sino también la seguridad de su propia familia. Justo cuando el destino parecía decidido, un oscuro secreto comenzaba a aflorar en la vida de Miguel, poniendo en peligro no solo a Santiago, sino también a Valeria. La tensión entre la humildad de la vendedora y la arrogancia del empresario se palpaba en el aire, dejando a los lectores con una inquietante pregunta: ¿será capaz Miguel de abrir su corazón y comprender que el verdadero valor se encuentra en la dignidad y el amor familiar que Valeria representa? La historia apenas comenzaba, y cada decisión se tornaba crucial mientras los destinos de estos dos mundos se entrelazaban, dejando un camino incierto por delante. Miguel miró a Valeria, y en su expresión, la incredulidad se transformó en una chispa de interés. Había escuchado sus palabras, pero la verdadera lucha comenzaba en su interior. Mientras la joven trataba de sostener la calma, el caos en su mente se intensificaba. Ella sabía que no solo estaba en juego la vida de Santiago. También había algo más profundo que la conexión entre ellos, un lazo que había empezado a formarse en medio del miedo y la desesperación. Los días se convirtieron en semanas, y la habitación del hospital se volvió un segundo hogar para Valeria. Con dedicación, se convirtió en una presencia constante, trayendo flores frescas y palabras de aliento para Santiago, que aún permanecía en coma. Su familia,
aunque atenta, se veía cada vez más distante, resentida incluso, por la inusitada cercanía de esa joven cuya vida era tan diferente a la suya. Sin embargo, Valeria no se dio por vencida. Ella creía firmemente que el amor era el mejor remedio, y su creencia la impulsaba a seguir. Una tarde, mientras se sentaba en un banco bajo el árbol del hospital, vio a Miguel caminar hacia ella. Su mirada, normalmente dura y altiva, ahora estaba oscurecida por cansancio y una extraña vulnerabilidad. Sin pensarlo, Valeria se incorporó en un gesto de sorpresa. La tensión en el aire era palpable, como si los dos mundos que representaban estuvieran a punto de chocar. ¿Por qué lo haces? Miguel rompió el silencio, su voz casi un susurro. Valeria lo miró directamente a los ojos y sintió que, por primera vez, él la miraba con respeto. No sé cómo explicártelo, comenzó, su corazón latiendo intensamente en su pecho. Santiago es más que un joven herido. Para mí, él representa la esperanza. No puedes perder eso. Las lágrimas brotaron en los ojos de Miguel, un gesto de desahogo poco común para un hombre de su estatus. Nunca pensé que necesitaría ayuda de alguien como tú, confesó, dejando caer su guardia por un instante. Valeria sonrió, entendiendo que ese momento era más que una conexión, era un puente hacia un futuro incierto. Los días pasaron, y Miguel comenzó a visitarla con más frecuencia. Su relación evolucionó sutilmente, desde la resistencia inicial hasta una curiosidad genuina. Valeria compartía historias de su vida, de su madre y de las lecciones que había aprendido sobre el amor y la comunidad. Con cada encuentro, la declaración de los Altamirano empezaba a desvanecerse poco a poco, como el hielo bajo el sol. Sin embargo, la verdad era más compleja de lo que parecía. Una tarde, mientras Valeria organizaba las flores en la habitación de Santiago, su mirada se desvió hacia un documento olvidado sobre la mesa. Era un informe que susurraba secretos de la familia, un contrato lleno de oscuros detalles y decisiones no tomadas. Su corazón se aceleró. Debería mirar más de cerca y correr el riesgo de descubrir algo que podría cambiar todo. Miguel apareció en el instante justo, notando de inmediato su inquietud. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando leer su expresión. La tensión se intensificaba. Valeria sabía que la verdad podría desmoronar todo lo que habían construido hasta ahora. Hay cosas que no sé si deberías enterarte, murmuró Valeria, atrapada entre el deseo de proteger a Santiago y la urgencia de enfrentar la realidad. En ese instante, el aire entre ellos se volvió denso, y una sombra de incertidumbre fluyó en la habitación. ¿Qué es lo que no sabes? Dímelo. Miguel instó, su voz un eco de angustia, reflejando su miedo a perder no solo a su hijo, sino a la esperanza que Valeria le había traído. Ambos sabían que lo que estaba por revelarse podría cambiar sus vidas para siempre. Pero la decisión de Valeria estaba tomada. No podía permitir que el silencio siguiera gobernando. Así que, con un profundo suspiro, se preparó para decir la verdad. Valeria tomó aire, sintiendo como cada inhalación pesaba más que la anterior. Su mirada se clavó en los ojos de Miguel, buscando desesperadamente la fortaleza que sabía que necesitaba en ese momento. Lo que he encontrado, está relacionado con la familia de Santiago. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. Miguel frunció el ceño, luchando por procesar sus palabras. ¿Qué sabes? Necesito saberlo. No me dejes en la oscuridad. Su preocupación estaba dibujada en líneas de angustia en su rostro. Ella levantó el documento y lo sostuvo entre sus manos, temblorosas, como si fuera un objeto frágil que podría romperse con un solo movimiento. Este informe habla de decisiones, de un contrato que están considerando. Algo que podría afectar su vida, su futuro. Miguel palideció. Sus labios se apretaron en una línea severa, mientras intentaba asimilar lo que Valeria estaba revelando. Dime más. ¿Qué clase de decisiones? En su voz se notaba una mezcla de angustia y determinación. Habla de una posible separación de la familia, de la empresa. Dicen que mientras más tiempo pase en coma, más se alejan las posibilidades de que Santiago vuelva a ser como antes. La voz de Valeria se volvió quebradiza. Puede que no lo acepten en la familia de la misma manera. Es como si hubiera un plazo. La habitación se llenó de un silencio abrumador.
Miguel bajó la mirada, asimilando la cruel verdad que Valeria acababa de compartir. En su interior, una tormenta de emociones batallaba. El miedo a perder a Santiago, a perder el hilo que unía su mundo al de Valeria, lo hizo temblar. Necesitamos hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Valeria le había ofrecido la luz que necesitaba, pero ahora se sentía incómodamente expuesta. ¿Y qué quieres hacer, Miguel? ¿Pelearemos contra los Altamirano? La decisión está en sus manos. Puede que no les importe lo que yo haga por su hijo. ¿Te importa?, Miguel dijo con una firmeza inesperada. Y eso es lo que cuenta. Santiago necesita a alguien que lo defienda, y tú serás esa persona. Ambos compartieron una mirada intensa, una chispa que iluminaba un camino de esperanza en medio de la oscuridad. Pero mientras la conexión creciera entre ellos, también lo hacía la sombra de la adversidad. De repente, un ruido interrumpió su momento. La puerta se abrió de golpe, y una enfermera entró con un aire de prisa. Señor Altamirano, dijo, dirigiéndose a Miguel, hay un problema con el estado de Santiago. Necesitamos que venga al área de emergencia ahora mismo. Miguel se puso en pie, su rostro un mar de emociones. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz ya no era la misma de antes, ahora estaba impregnada de desesperación. Su condición ha cambiado. Necesitamos que autorice una decisión inmediata. El mundo parecía detenerse. Valeria, con el corazón en la garganta, lo miró en silencio. Sabía que lo que estaba por suceder podría cambiarlo todo nuevamente. Miguel tomó un instante para mantener la calma, la mirada fija en el horizonte de su futuro incierto. Voy contigo, dijo deteniéndose a la altura de Valeria. No te alejes. Te necesito. Se alejaron de la habitación, ambos sintiendo el peso de la situación. Cada paso parecía llevarlos hacia un abismo oscuro, pero el destello de esperanza aún iluminaba su camino. ¿Qué decisiones tendría que tomar Miguel? ¿Y cómo afectaría eso al débil hilo de conexión que Valeria había empezado a tejer con él y su hijo? A medida que cruzaban el umbral, una sensación de inquietud envolvía el aire. Las palabras de la enfermera resonaban en la mente de Valeria, una decisión inmediata. ¿Qué consecuencias tendría eso? El futuro estaba lleno de incertidumbres, y la verdad que había jurado revelar se sentía más lejana que nunca. Miguel sintió que sus piernas flaqueaban al atravesar el umbral de la sala de emergencias. Una luz blanca iluminaba el pasillo, pero no era suficiente para disipar la oscuridad que crecía en su interior. El eco de los monitores y el murmullo de las enfermeras formaban un sonido inquietante, un concierto de urgencia que lo empujaba hacia un destino incierto. ¿Qué está pasando?, preguntó nuevamente, esta vez con la voz entrecortada. La enfermera que lo había llamado se detuvo brevemente, sus ojos reflejaban una mezcla de profesionalismo y compasión. El estado de Santiago ha empeorado. No tenemos mucho tiempo, respondió, mientras movía con rapidez un carrito lleno de suministros. Las palabras la golpearon, y Miguel sintió un nudo en el estómago. El tiempo. Ese concepto inasible que tan a menudo se daba por sentado. Se volvió hacia Valeria, buscando en sus ojos la misma fuerza que había encontrado momentos atrás. Ella lo miraba, su expresión llena de preocupación y determinación, como si estuviera lista para saltar a la batalla por el hombre que ambos amaban de maneras diferentes. Déjame hablar con el médico, dijo él, y se apresuró a seguir a la enfermera. Ella asintió, dándole paso mientras ella se adentraba en la sala. Una vez dentro, Miguel no pudo evitar mirar a Santiago, acostado en la cama, conectado a una red de tubos y cables. Su piel parecía más pálida, y la máquina que lo rodeaba sonaba como si contara los latidos de su vida. Un dolor profundo invadió a Miguel al contemplar a su amigo. Aunque sabía que Santiago no podía escuchar sus súplicas, habló en voz baja. Tienes que luchar, hermano. No puedes rendirte. Todos te estamos esperando. Pero mientras él rogaba en silencio, una sombra se cernía sobre la situación, un secreto que Valeria y Miguel estaban a punto de desenterrar, uno que podía cambiar el rumbo de todo. ¿Era posible que la familia Altamirano estuviera más involucrada de lo que pensaban? La puerta se abrió discretamente y el doctor, un hombre de rostro cansado pero firme, entró en la habitación.
Con un gesto de la mano, ordenó a Miguel que se acercara. Señor Altamirano, debemos actuar de inmediato, comenzó el médico, su voz grave y seria. Santiago está en una crisis crítica. Necesitamos su autorización para iniciar un tratamiento que podría ser considerado arriesgado. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Por qué no hay tiempo para discutirlo?, preguntó, el desasosiego rasguñando en su voz. Las probabilidades de recuperación están descendiendo rápidamente, explicó el médico. Bajo su condición actual, es necesario hacer lo que sea posible para salvarlo. Valeria entró en el momento justo, su rostro pálido, pero con una energía renovada. Ella conocía el peso de la decisión que enfrentaba Miguel y vio la lucha interna en su expresión. Miguel, lo salvarás. No hay otra opción. Él merece una pelea, le dijo, acercándose a su lado, uniendo sus fuerzas en ese instante crucial. Miguel cerró los ojos, tomando una respiración profunda. La vida de su amigo pendía de un hilo, y era su responsabilidad hacer lo que fuera necesario. Pero mientras meditaba sobre su decisión, una idea aterradora le cruzó la mente. ¿Y si Santiago no quiere continuar con esto? ¿Qué pasará con su familia cuando se enteren de lo que hemos hecho? La angustia retumbó en su pecho, expeliendo dudas que hasta ahora había mantenido a raya. El médico lo miró con seriedad. Es un dilema común, pero ahora no es el momento de pensar en lo que piensen los demás. Cada segundo cuenta. Valeria se aferró a su brazo, buscando su mirada. Miguel, tú conoces a Santiago. Él siempre ha sido un luchador. Este es un momento para mostrarle que no está solo. La voz de Valeria sonaba como un mantra en su mente, un impulso que parecía encender una chispa de determinación. Y en ese instante, una pregunta resonó en su corazón, empujándolo hacia un camino del que no había manera de volver. Estoy contigo, murmuró, con una nueva resolución. Luego, volvió su atención al médico. Adelante. Hagan lo que tengan que hacer. Santiago merece todo. Mientras el equipo médico se preparaba para actuar, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque las decisiones estaban en marcha, un nuevo misterio se perfilaba en el horizonte, esperando por ser descubierto. ¿Qué secretos escondían los Altamirano realmente? ¿Y cómo su historia afectaría el desenlace del futuro de Santiago? La lucha apenas comenzaba. El sonido de las máquinas disminuyó temporalmente, como si el tiempo se detuviera justo en ese instante. Miguel y Valeria se miraron, un entendimiento tácito fluyendo entre ellos. Sabían que estaban en una encrucijada, pero también que no había vuelta atrás. Santiago necesitaba su apoyo y juntos estaban dispuestos a armarse de valor para enfrentarse a lo que vendría. Las luces brillantes de la sala de emergencia se reflejaban en los ojos de Miguel, que comenzaban a llenarse de lágrimas contenidas. ¿Qué pasa si no sale bien?, preguntó, su voz temblando. Valeria sintió el peso de su angustia y apretó su mano con fuerza. Sabemos que ha luchado toda su vida. Vamos a confiar en él y en los médicos. Esto es lo correcto, replicó ella, tratando de infundirle aliento. Pero en el fondo, ocultaba sus propios miedos. El silencio se volvió palpable. No solo cuestionaban el futuro de Santiago, también se preguntaban qué pasaría si su familia descubría la verdad sobre la situación. Mientras el personal médico se preparaba, Valeria decidió tomar un respiro y se alejó un momento para asimilar la presión. Caminó hacia la ventana y sintió cómo la desesperación y la esperanza luchaban dentro de ella. Tengo que mantenerme fuerte por él, pensó. De repente, la voz del doctor interrumpió sus pensamientos. Estamos comenzando. Miguel, por favor, mantente alerta, en cualquier momento podemos necesitar tu ayuda. Miguel se enderezó y se acercó a la cama de Santiago, su corazón latiendo con fuerza. La imagen de su amigo pálido y frágil lo atravesó como un rayo. Recuerdos de sus días de juventud pasaron por su mente, las risas que compartieron, las peleas, las aventuras. Santiago siempre había sido más fuerte, pero ahora yacía vulnerable. Te prometo que haré todo lo posible, susurró Miguel, la voz rota por la emoción. Mientras el equipo comenzaba a trabajar, algo inesperado pasó. En medio del bullicio de los médicos y el zumbido de las máquinas, la respiración de Santiago cambió.
Una de las enfermeras, al ver un cambio en sus signos vitales, se acercó rápidamente al monitor, su rostro se tornó grave. Doctor. Algo no está bien. Sus constantes vitales están inestables, gritó, el tiempo parecía estirarse, y el caos llenó la habitación. Miguel sintió que la tierra se desmoronaba a sus pies. Las palabras del médico resonaban en su mente, cada segundo cuenta. Valeria se acercó, con los ojos fijos en el monitor. Miguel, ¿qué hacemos? ¿No debería estar resistiendo este tratamiento? La angustia en su voz era palpable. Ella también estaba asustada y la incertidumbre crecía entre ellos como una sombra amenazante. Vamos, Santiago, gritó Miguel, su voz llena de emoción y carácter, una súplica que parecía resonar con fuerza. Por favor, lucha como siempre lo has hecho. El doctor tomó una decisión rápida, ordenando preparativos para estabilizarlo. Falta de tiempo, falta de opciones. Miguel sintió que el aire se volvía más denso, las luces empezaban a parpadear, todo alrededor parecía girar. No era solo el bienestar de Santiago lo que estaba en juego, sino también la fe que compartían como amigos. En ese instante crítico, Valeria con una claridad sorprendente decidió que era tiempo de actuar. Debemos hablar con la familia. Ellos tienen que saber. Puede que Santiago, puede que él necesite a alguien más. Sus ojos endurecidos revelaban que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Miguel la miró, impactado. ¿Y si se niegan a aceptar? ¿Y si nos culpan? Valeria, ¿estás segura de esto? Más que nunca, respondió ella, con la voz firme. No quiero que lo vean como un simple paciente. Santiago necesita el amor de su familia. Y nosotros estamos aquí para apoyarlo. Tan pronto como estas palabras pronunciaron, la puerta de la sala se abrió de golpe y una figura familiar ingresó sin ser anunciada. Era la madre de Santiago, con el rostro demudado, angustiada. La mirada de preocupación de la mujer y su desesperación rompieron el ambiente tenso, arrastrando todo hacia un abismo de incertidumbre. ¿Qué han hecho con mi hijo?, preguntó, con la voz teñida de dolor. La decisión estaba sobre la mesa, y el secreto que Miguel y Valeria descubrieron estaba a punto de salir a la luz. Mientras el ambiente se tornaba cada vez más cargado, una sensación de inquietud envolvía a todos. ¿Qué harían con lo que estaban a punto de revelar? La lucha por Santiago estaba lejos de acabar. El rostro de la madre de Santiago se reflejaba en una mezcla de dolor y desesperación. Las luces brillantes y frías del hospital apenas iluminaban su ánimo, que parecía haberse apagado. Miguel y Valeria se miraron, intercambiando un mensaje silencioso que decía, esto es lo que temíamos. Antes de que alguno de los dos pudiera responder, la madre de Santiago dio un paso al frente, su voz temblando entre la ansiedad y la ira. Quiero saber qué le está pasando a mi hijo. ¿Por qué no me lo han dicho antes? Su mirada atravesaba la sala como un rayo, buscando respuestas que sentía eran su derecho como madre. Valeria tomó aire, intentando encontrar las palabras adecuadas. Señora, por favor, estamos haciendo todo lo posible, Santiago. La voz le falló. No sabía cómo continuar, pero el impulso de proteger a su amigo fue más fuerte que sus dudas. Él necesita que lo apoyemos, que estemos aquí para él. La madre frunció el ceño, su rostro arrugándose como si cada línea marcara un año de sufrimiento. No puedo permitir que lo traten como un experimento. No quiero que sufra más. Quiero llevarlo a casa. Las palabras se retorcían en su garganta y su desesperación despertaba la angustia en Valeria. No puede llevarlo a casa. Miguel intervino, su voz elevándose por encima del caos emocional. No podemos rendirnos ahora. Santiago necesita pelear, y nosotros tenemos que ayudarle. En el fondo, sabía que estaba hablando no solo por Santiago, sino por ellos mismos, por la amistad que los unía. La madre miró a Miguel, el aire entre ellos pesado con la tensión acumulada. ¿Qué sabes tú de lo que mi hijo necesita? La defensa en su tono era palpable. Pero en esos ojos cansados, Miguel vio una chispa de reconocimiento, como si, en lo profundo de su dolor, supiera que Santiago no deseaba rendirse. Señora, él es un luchador, continuó Miguel, sabiendo que no estaba solo en esa batalla emocional. Hemos estado con él en sus mejores y peores momentos.
Santiago ha pasado por tanto, no lo dejemos caer ahora. Valeria, decidida a sumar a la defensa, agregó, y no está solo. Nosotros también somos su familia, aunque no por sangre. Superaremos esto juntos, pero necesitamos que usted también esté de su lado. Las palabras comenzaron a calar, resonando en la dura realidad de la madre. Ella se llevó una mano a la boca, como si intentara contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Cuando todo parecía perdido, un atisbo de comprensión iluminó su rostro. Él siempre ha sido fuerte. Nunca se ha rendido, ¿verdad? Miguel asintió con firmeza. Siempre ha luchado, y ahora es el momento de hacerlo de nuevo. Pero necesitamos estar todos aquí. No solo tú y yo, sino todos. Santiago necesita sentir nuestro amor y nuestra fuerza. El ambiente de la sala comenzó a cambiar lentamente. La tensión no desapareció, pero había un rayo de esperanza, como si la madre de Santiago comenzara a abrirse a la posibilidad de que quizás no podían hacerlo solos. Mientras tanto, en la cama de Santiago, los monitores emitían un suave pitido, pero la intermitencia de su respiración seguía marcando un paso constante hacia lo desconocido. En ese momento, el doctor asomó nuevamente por la puerta, con una mirada de urgencia en su rostro. Necesitamos decidir pronto su tratamiento. No podemos esperar más. El corazón de Valeria se aceleró. Era el momento decisivo. Dígale que se lo digamos, mencionó, volviendo a concentrarse en la madre de Santiago. Si contamos con su apoyo, podremos darle la fuerza que necesita. Él es su hijo. Aún así, lo vemos como un hermano. Su vida está en manos de todos nosotros. La madre, con lágrimas en los ojos, sintió por primera vez que, tal vez, no estaba tan sola como pensaba. ¿De verdad creen que puede salir de esto? Sí, dijo Valeria, con una firmeza renovada. Juntos, podemos hacerlo. Solo déjenos luchar junto a ti. El doctor observó la reunión de emociones y esperanzas, comprendiendo que, en su lucha, estaban despertando la fuerza que Santiago había necesitado durante toda su vida. La conexión entre ellos creció en ese instante, pero justo cuando estaban a punto de tomar la decisión que podría cambiar todo, el monitor a un lado de la cama emitió un pitido grave. Los desfibriladores comenzaron a verse como una sombra aterradora. Las máquinas parecían compartir su ansiedad, y la presión del momento estalló en una crisis que nadie esperaba. Santiago. Miguel exclamó, muy cerca de la cama. No te rindas. El tiempo se detuvo una vez más, y el ecosistema emocional entre ellos se balanceaba entre el temor y la esperanza. Todo estaba en juego, la lucha continuaba. La sala se llenó de un zumbido inquietante que parecía ahogar cualquier palabra dicha. El doctor se acercó presuroso a la cama de Santiago, un rayo de concentración en su mirada. Necesito que todos se hagan a un lado, ahora, ordenó, su tono marcando la urgencia de la situación. Las manos de Miguel se apretaron con tal fuerza alrededor del borde de la cama que sus nudillos se pusieron pálidos. La madre, aún con lágrimas en los ojos, retrocedió, sintiendo que el mundo se les desmoronaba. Valeria sintió como el aire se le escapaba. ¿Era este el final? Santiago, el chico que había compartido tantas risas y secretos, ahora estaba en ese punto crítico, donde la vida apenas colgaba de un hilo. Los monitores comenzaron a pitar frenéticamente, un ritmo alarmante que parecía sincronizarse con el palpitar de sus propios corazones. En un instante, el doctor tomó el control, moviendo las palas del desfibrilador con determinación. 100 listos, dijo mientras sus ojos se intensificaban en la dirección de las máquinas que crujían sin compasión. Santiago, vuelve a nosotros. Miguel gritó, sintiendo un nudo en la garganta. A su lado, la madre de Santiago se aferró a la mano de su hijo, como si su toque pudiera traerle de regreso del abismo. Todo en la sala se hizo un eco de su miedo compartido. Valeria se sintió impotente, deseando poder hacer algo, pero lo único que podía hacer ahora era esperar. Y entonces ocurrió. Descarga. El doctor apretó el botón, y el cuerpo de Santiago se arqueó por la corriente eléctrica que lo atravesó. Sus amigos contuvieron la respiración, un susurro de esperanza flotando entre ellos.
El monitor dejó de gritar, y por un segundo, todo se detuvo, hasta que pulso débil, pero presente, dijo el doctor, y con esas palabras, una ola de alivio recorrió a todos. Las lágrimas de la madre brotaron, pero esta vez no eran solo de desesperación, eran de un agradecimiento que apenas comenzaba a asomarse en su pecho. Miguel se permitió soltar un suspiro tembloroso, sintiendo que su corazón volvía a latir con algo de fuerza, mientras el doctor se ocupaba de estabilizar los signos vitales de Santiago. La respiración que antes parecía un susurro, ahora se convertía poco a poco en un ritmo más constante. Todos los corazones en la habitación marchaban al unísono, una sinfonía de alivio y esperanza. Valeria giró su rostro hacia la madre de Santiago, quien ahora la miraba con un brillo en los ojos que antes no existía. ¿Ves? Él está luchando, dijo Valeria, su voz apenas un hilo en el aire. No podemos rendirnos, no cuando él ha decidido vivir. La madre asintió, sus labios temblando. Yo lo siento. No pensé que lo necesitaría tanto. Ahora entendía que la lucha de Santiago era también su lucha. Entonces el doctor, dejando a Santiago por un momento, se volvió hacia ellos. Esto es solo el comienzo. Ahora debemos tomar decisiones sobre el tratamiento. Cuanto antes actuemos, mejor. La seriedad en su rostro marcaba la urgencia de cada palabra. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó la madre, su voz firme, como si ahora comenzara a tomar las riendas de la situación. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de discutir las posibilidades, algo inesperado sucedió. Santiago movió los dedos, un gesto pequeño pero significativo. Las miradas se centraron en él, y en el aire había un atisbo de magia. Miguel sintió un escalofrío de esperanza. ¿Lo vieron? Está respondiendo, exclamó, su voz plena de emoción. La madre se acercó más, tratando de capturar cada pequeño movimiento de su hijo. Pero cuando Santiago finalmente abrió los ojos, su mirada parecía distante, como si en su mente estuviera luchando con algo que ni siquiera ellos podían ver. Santiago, murmuró Valeria con un temblor en la voz. ¿Nos escuchas? La expresión de su amigo cambió, un destello de confusión cruzó su rostro. ¿Qué sucedió?, balbuceó, y en su voz había un matiz que hizo que el corazón de todos flotara. Sin embargo, una frase inesperada brotó de sus labios, que dejó a todos paralizados. ¿Por qué? ¿No me dijeron lo que pasó en casa? Sus ojos, abiertos y vulnerables, buscaban respuestas, mientras en el fondo de su ser se entrelazaba una revelación que podría cambiarlo todo. La lucha apenas comenzaba, y ahora, nuevas preguntas se instalaban en el aire. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Qué secretos habían estado ocultando? La tensión se palpaba, y todos comprendieron que el camino hacia la recuperación de Santiago estaba lleno de misterios aún por desentrañar. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable que podía cortarse con un cuchillo. Santiago, con sus ojos aún llenos de confusión, miraba a cada uno de ellos. La realidad se aferraba a un hilo delgado y, a pesar del alivio inicial, un nuevo temor se alzaba entre ellos. La madre de Santiago se inclinó hacia él, su voz quebrada pero decidida. Hijo, hubo un accidente, no estamos aquí para hablar de casa ahora. Lo importante es que estás con nosotros. Su mano acarició la frente de Santiago, buscando consuelo en el calor de su piel. Pero Santiago se movió, desviar la mirada, como si las palabras se estuvieran enredando en su mente, luchando entre el deseo de saber y el miedo a lo que podría revelar. ¿Qué pasó en casa? ¿Por qué no me dicen?, insistió con más fuerza, su voz llena de una mezcla de angustia y necesidad. La sala se volvió un espejo de emociones, cada uno sintiendo el retorcimiento en sus corazones. Valeria pudo notar cómo la mirada de la madre caía, la lucha interna para mantener la fortaleza en su rostro era evidente. Miguel tomó una respiración profunda. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero también sabía que ocultar la verdad no era una opción. Santiago, hubo problemas. No todos eran fáciles de gestionar. Pero lo que importa ahora es que estás aquí y te necesitamos. Antes de que pudiera continuar, la mirada intensa de Santiago lo detuvo en seco. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó, y sus palabras parecían tener más peso que una simple curiosidad.
Santiago parpadeó, como si cada sílaba lo conectara con un pasado atormentado que había estado oculto bajo la superficie de su vida. Deberíamos esperar, murmuró la madre, pero la determinación de su hijo era como un grito de batalla en sus ojos. No. Necesito saber. Las palabras fluyeron con un poder que resonó en cada rincón de la sala. Todos sintieron que la conversación era inevitable. Fue como si la verdad misma estuviese empujando por salir a la luz, arrastrando consigo el dolor de los secretos ocultos. Finalmente, la madre se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de los años de silencio que acumulaban entre ellos. Tu padre, él se ha ido, Santiago. Hubo deudas pendientes, situaciones complicadas. Todo se volvió demasiado rápido. La voz temblorosa de la madre se opacaba por las lágrimas que luchaban por salir. La expresión de Santiago cambió drásticamente, su rostro se tornó pálido. ¿Se fue? ¿Por qué nadie me lo dijo?, se preguntó, su mente girando en un torbellino de emociones. Una mezcla de ira y tristeza se apoderaba de él, mientras el dolor de la verdad comenzaba a dejar huella en su corazón. Valeria tomó valor y se acercó. No querían que te sintieras peor. Querían protegerte. Pero al ver el sufrimiento en el rostro de Santiago, comenzó a dudar de que esa hubiera sido la decisión correcta. Era más fácil callar o enfrentar lo que había sucedido. La confusión y la reacción visceral de su amigo provocaron un nudo en el estómago de cada uno. El ambiente se tornó sombrío y cada respiro era más pesado que el anterior. Lo siento, Santiago, dijo Miguel, mirando al suelo, consciente del daño que estaba ocasionando. No podíamos imaginar, no sabíamos cómo manejarlo. Santiago cerró los ojos, como si deseando deshacerse de todos esos pensamientos, de la nueva realidad que se desplegaba ante él. Sin embargo, no podía ignorar la llama de la rabia que se encendía dentro de él. Ustedes son mis amigos, dijo de repente, abriendo los ojos. ¿Por qué no me apoyaron? Necesitaba saberlo y ahora el silencio se cernió sobre ellos, como un velo espeso que aplastaba las voces y las esperanzas. Todos sintieron como sus corazones latían más rápido, conscientes de que había mucho más en juego que solo recuperar su salud. Valeria sintió que el dolor de Santiago la atravesaba. Estamos aquí ahora, Santiago. Juntos, como siempre. Pero necesitamos hablar de más cosas, de verdades que podrían salir a la luz. Sus palabras eran simples, pero llevaban la carga de una amistad complicada, y en medio de esa atmósfera tensa, de alguna manera, la promesa de un nuevo comienzo se asomaba, pero sabía que necesitarían enfrentarse a lo que tanto habían evadido. A medida que el rostro de Santiago se iluminaba, una idea se formaba en su mente. Entonces, si el pasado se interpone entre nosotros, hagamos lo que tengamos que hacer, y enfrentémoslo. Su determinación resonó como un eco que prometía cambios. Mientras los demás intercambiaban miradas de duda y valentía, Valeria se dio cuenta de que el camino hacia la recuperación de Santiago acabaría por sacar a la luz no solo los secretos de su familia, sino también los propios de ellos, desnudando emociones que nunca antes habían sido reveladas. Una nueva pregunta flotó en el aire: ¿serían capaces de soportar todo lo que vendría? ¿Su amistad resistiría las tempestades que se avecinaban? La lucha apenas comenzaba y, aunque las respuestas estaban lejos, sabían que cada paso hacia adelante traería consigo un peso mayor, la sombra de las decisiones del pasado acechando detrás de ellos. Santiago respiró hondo, una mezcla de ansiedad y determinación llenando su ser. Su madre lo miraba con preocupación, sus ojos reflejaban la fragilidad del momento. Estoy listo para escuchar la verdad. No tengo miedo, dijo con un tono firme que sorprendió a todos en la habitación. Quería deshacerse de ese peso, aunque sabía que lo que estaba a punto de escuchar podría cambiarlo para siempre. Miguel frunció el ceño, consciente de que la revelación de la historia podría ser aún más dolorosa que la ausencia de su padre. Antes de continuar, hay algo más, algo que ha estado oculto por mucho tiempo, comenzó, el sonido de su voz que apenas era un susurro resonando en el aire tenso. No quiero que esto te lastime más, pero lo mereces. ¿Qué más puede haber?, murmuró Santiago, cruzando los brazos. Ya había recibido la peor noticia posible, así que la curiosidad por conocer la verdad fue más fuerte que cualquier temor. Tu padre, no solo tuvo problemas financieros,
dijo Valeria. Él estaba involucrado en cosas que no podemos explicar. No solo se fue por las deudas. Hay rumores, Santiago. Rumores de que la gente lo estaba buscando antes de que sucediera lo de la casa. Santiago sintió como si el aire se le escapara. Todo lo que creía saber de su padre se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué tipo de cosas? Díganme la verdad. Su voz se alzó, casi un grito, mientras sus amigos intercambiaban miradas de preocupación. Él tenía enemigos, dijo Miguel, apretando los labios mientras el peso de sus palabras caía en la sala. Se involucró con personas de las que no debió haber tenido nada que ver. Podría estar en peligro, incluso ahora. Y si ellos descubren que estás aquí, podrían buscarte a ti también. Santiago se sintió como si le quitaran el suelo bajo los pies. Esa era una verdad que jamás había imaginado. ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me ocultaron esto? Su voz reverberaba, llena de angustia y traición. El hecho de que su familia hubiera estado en riesgo y que toda su amistad se hubiera cimentado sobre mentiras era un golpe fulminante. Porque te queríamos proteger, respondió la madre de Santiago, con lágrimas en los ojos que ya no pudo contener. Te amamos y no queríamos que vivieras con ese miedo. No queríamos que fueras parte de esto. Pero en lugar de consuelo, sus palabras provocaron más ira en Santiago. ¿Qué protección es esta si me están alejando de la verdad? ¿Cómo se supone que voy a enfrentar lo que viene si no sé de qué se trata? La tensión en la habitación se intensificó, y cada uno sentía que la atmósfera cambiaba, cargándose con nuevas revelaciones que prometían un vendaval emocional. Tal vez no estamos listos para enfrentar esto, Santiago, dijo Valeria, tratando de calmarlo. Pero debemos hablarlo. Necesitamos un plan, y quizás incluso ayuda más allá de nosotros. Sus palabras estaban llenas de una comprensión profunda de que todos ellos estaban a punto de entrar en aguas mucho más turbias. Santiago asintió, aunque su corazón palpitaba frenéticamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo siguiente? Tengo que tomar el control de mi vida, de esta situación. Lo primero es saber cuánto peligro hay, respondió Miguel, con la resolución brillando en sus ojos. Y lo segundo, debemos buscar respuestas. Tal vez haya alguien que pueda ayudarnos a clarificar lo que está sucediendo. Mientras conversaban, cada uno se dio cuenta de que no solo era el pasado de Santiago lo que estaba en juego, las decisiones que tomaran también podrían traer luz sobre sus propios secretos. Sin embargo, la noche se cernía sobre ellos como un manto oscuro, y en su corazón, Santiago sintió la punzada del miedo acompañándolo. Con aquellos pensamientos en mente, la idea de salir a la calle para buscar respuestas era tanto un paso hacia adelante como un juego arriesgado que podía llevarlos a un abismo del que no volverían. Chicos, ¿cómo podemos seguir adelante sin tener un plan claro?, preguntó Valeria, su mirada inquieta. ¿Qué pasará si nos encontramos con esos fantasmas del pasado? ¿Y si ese peligro es real, deberíamos involucrarnos? La pregunta quedó flotando en el aire, una sombra amenazante que se cernía sobre la habitación. Santiago respiró hondo, enfrentándose a la creciente necesidad de desenterrar la verdad, por dolorosa que fuera. No tenemos elección, declaró con un brillo turbulento en sus ojos. Si realmente vamos a enfrentar esto, debemos hacerlo juntos. Pero sé que lo que descubramos, puede cambiarlo todo. Y debo estar preparado para ello. Una inquietante sensación formó un nudo en su garganta. Había una pregunta no resuelta, una sombra que acechaba más allá de los límites de su comprensión. ¿Qué descubriría Santiago sobre su padre y sobre sí mismo en esta búsqueda de la verdad? ¿A qué se atrevería a enfrentarse y, lo más importante, qué sacrificios estarían dispuestos a hacer para salir adelante? La noche apenas comenzaba, y el futuro se extendía incierto ante ellos. A medida que la primera luz del día se colaba por la ventana del hospital, la atmósfera era un torbellino de emociones encontradas. Santiago, con el rostro aún pálido pero decidido, recordó cada palabra que había escuchado la noche anterior. Saber que la vida de su padre había estado envuelta en peligros, posiblemente armando un cerco de deudas y enemigos, le llenaba el estómago de dudas. Pero sabía que no podían seguir ocultando la verdad.
Necesitamos buscar respuestas, afirmó, apretando los puños sobre las sábanas. No puedo vivir con esta nube de incertidumbre. No otra vez. La valentía en su voz resonaba, y rápidamente atrajo la atención de su madre. ¿A dónde quieres ir, Santiago?, preguntó ella, con un titubeo en su voz. La madre sabía que la búsqueda de respuestas podría abrir viejas heridas, pero también era consciente de que la verdad era el camino hacia la sanación. Quiero hablar con la gente que trabajó con mi padre, dijo él, decidido. Tal vez ellos sepan algo. O alguien que pueda darnos una pista. La determinación brillaba en sus ojos, y aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu parecía renacer entre los matices de la esperanza y el temor. Miguel y Valeria intercambiaron miradas. Habían estado en esta lucha junto a Santiago desde el comienzo, y no iban a dar la espalda ahora. Nosotros iremos contigo, dijeron al unísono. El plan tomó forma rápidamente. Con el apoyo incondicional de su madre, se organizaron, logrando que Santiago pudiera salir del hospital bajo estricta vigilancia médica. Con un coche, la primera parada sería la vieja oficina de su padre, un lugar lleno de recuerdos, pero también de secretos. Las calles de Guadalajara parecían muy diferentes para Santiago. Cada esquina que pasaban resonaba con ecos del pasado. Recordó las veces que había ido a la oficina con su padre, donde se hablaba de negocios, pero no de las sombras que acechaban su vida. Al llegar, el edificio lucía deteriorado, pero en su interior había una atmósfera familiar que instantáneamente lo llevó a su infancia. Se reunieron con un ex empresario amigo de su padre, un hombre de rostro cansado pero amable, que les ofreció café mientras compartía lo poco que sabía. Tu padre se metió en problemas serios, Santiago, confió el hombre, su voz temblando levemente. Nunca mencionó lo que pasaba en casa, pero había personas que venían a buscarlo. Personajes peligrosos. Nadie podía protegerlo, ni a su familia. La verdad dolía, y Santiago sintió un nudo en la garganta. Había tanto que no sabía, tanto que nadie se había atrevido a contarle. Miguel tomó la palabra. ¿Y qué podemos hacer ahora? Su legado está atado a situaciones que no controlamos. La ansiedad creció, pero Valeria, siempre atenta, sugirió otra alternativa. ¿Podríamos intentar encontrar a las personas que lo perseguían? Tal vez haya una forma de empezar a arreglar lo que está roto. Santiago miró a Valeria, admirando su valentía. Podríamos, pero necesitamos ser astutos y actuar con cuidado. La determinación se forjó entre ellos, y mientras discutían su próximo movimiento, un plan se empezaba a materializar. No solo buscarían a quienes habían causado el dolor de su padre, también descubrirían cómo podían cerrarle el paso a ese pasado que amenazaba su presente. Al regresar al hospital, el ambiente era más cálido. Santiago sintió que, aunque el camino no sería fácil, había empiezos de algo más grande. Su madre, still recovering from the revelation, lo miraba con un nuevo brillo de comprensión. Estamos juntos en esto, hijo. No solo tú, sino también nosotros. Las semanas siguientes transcurrieron con una mezcla de colaboración y desafío. Juntos, Santiago, Valeria y Miguel comenzaron a descifrar el laberinto de la vida de su padre, hablando con antiguos socios y revisando documentos escondidos. Valeria, siempre pidiendo su fortaleza ante cada revelación, se convertía en la luz en momentos oscuros. Un día, mientras revisaban antiguas cartas y escritos, Santiago encontró un documento que al parecer pertenecía a su padre antes de comenzar con los problemas. Una mezcla de determinación y miedo lo invadió. Estos son nombres de personas que podían ayudar, algunas buenas, otras no. Necesitamos hablar con ellos. Valeria asintió. No importa el riesgo, juntos lo enfrentaremos. Con ese nuevo ímpetu, el grupo trabajó aún más en la creación de la estrategia adecuada que les permitiría avanzar sin mirar atrás. Finalmente, llegó el momento culminante. Con el corazón en la boca, Santiago decidió que estaban listos para dar la cara a quienes había evitado, a quienes le habían robado su paz. Se citaron en un lugar discreto, un café que acogía a quienes buscaban respuestas, y fue allí donde darían el siguiente paso hacia la redención. Estamos aquí por Santiago, anunció Miguel con voz firme. Después de lo que pareció una eternidad, las cifras equivocadas y mujeres y hombres quedaron al descubierto.
Las verdades ocultas comenzaron a salir a la luz y, aunque dolorosas, cada respuesta los acercaba un poco más a la salvación de su amigo. Enfrentar el pasado les otorgaba también un sentido de unidad, y en esa lucha por descubrir lo que no sabían, la amistad se robustecía. Mientras las tensiones se disipaban y la historia de dolor comenzaba a transformarse en una de valientes ahora, Santiago sintió como las cadenas que lo mantenían aprisionado se podían romper. Las cicatrices nos han hecho fuertes, pensó. Luego creyó en sí mismo y en su futuro, el renacer siempre estaba presente, el amor por sus amigos se convirtió en la chispa que necesitaba para salir adelante. Estaba claro que la lucha por su vida estaba lejos de concluir, pero tenía un nuevo propósito, sanar el legado de su padre y buscar un futuro que lo define a sí mismo. Nunca se rendiría, finalmente, el camino del perdón y la sanación se iluminaba suavemente, y con la compañía de Valeria y Miguel, supo que podrían enfrentar cualquier desafío. No se trataba solo de un enfrentamiento. Era abrir un nuevo capítulo en su vida, el de redescubrirse a sí mismo con la autoaceptación y la valentía necesarias para enfrentar cualquier tormenta. A medida que se miraban entre sí, una sonrisa se dibujó en sus labios. En sus corazones sabían que estaban listos para todo. Todo va a estar bien, susurró Valeria, y así, llenos de esperanza, se adentraron en un nuevo día. Si te ha impactado este final, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo con tu apoyo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hazlo ahora y sé parte de esta comunidad maravillosa.